días a todos. Muchas gracias por la invitación. La idea era un poco hablar de modelo de negocios, ingresos, costos en un estudio, o en general también creo que aplica en muchos de los casos a las empresas, a los departamentos legales de empresas. Mi idea era iniciar con tres experiencias para reflexionar, tres experiencias personales para reflexionar. La primera me ocurrió hace 10 años, cuando yo volvía de una estadía en el exterior, después de 5 años de una función de dirección, no como abogado en una compañía. Vuelvo al país, inicio mis planes para una actividad independiente y lo primero con lo que me encuentro es decir, bueno, voy a tener que desarrollar mi modelo de negocios, voy a tener que ver qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Eso es uno de los aspectos. Y luego, obviamente, como parte de ese modelo, fui a hablar con distintos socios que yo conocía, algunos que no conocía, para preguntarles en su estudio cuál era su modelo de negocio. Les preguntaba, ¿dónde se ven en 5 años? ¿Qué van a desarrollar? Pues yo estaba buscando asociarme, ser socio de esos estudios. La verdad que en la mayoría de los casos no encontré ninguna respuesta y diría más, me miraban medio con incredulidad de lo que les estaba preguntando. Probablemente ahora cambió, estamos hablando hace 10 años, pero fue mi primera reacción fue sorpresa. La segunda reacción fue, tengo una oportunidad, o tenemos una oportunidad los que vamos a desarrollar este tipo de análisis. La segunda experiencia fue hace 4 años, en ocasión de hablar con un cliente, situación típica que les debe pasar a ustedes también, desde el estudio, teníamos un fee mensual de horas pautado, nos había pedido muchísimo más trabajo, nosotros habíamos cumplido con ese exceso de pedido y lo habíamos cumplido bien, y teníamos una cantidad importante de horas acumuladas que teníamos que negociar. Momento de negociación, nada mejor que ir a un almuerzo y sentarse a conversar sobre eso. A la hora del cafecito saco el tema, bueno, a ver cómo hacemos con este tema, y me encontré, era un cliente que no lo conocía tanto, ahí lo empecé a conocer un poco mejor, que me planteó lo siguiente, me dice, no, pero ¿cómo, Alejandro? Nosotros teníamos pautadas tantas horas. Digo, sí, está bien, pero vos sabés que nosotros trabajamos, te consta, no, yo sé que trabajaron, pero a mí no me dijeron que había más que 50 horas. Bueno, está bien, pero ¿cuál es el tema? ¿Qué ida, qué vuelta, qué ida, qué vuelta? Hasta que al final todavía me dijo, pues ustedes son un proveedor. Yo con mis proveedores me tienen que avisar antes y tienen que estar pautado y me tienen que dar la posibilidad de que yo decida si quiero o no quiero. Y yo que me considero bastante avanzada con esos razonamientos, la verdad que la primera reacción fue una bronca que no lo podía creer. Pues digo, ¿cómo puede ser? Si yo trabajé, bueno, esa primera reacción, ahora viene la segunda reacción, que no fue enseguida, me costó algunos meses verlo, fue de agradecimiento, porque la verdad que me había permitido ver las cosas de una manera un poco distinta. La tercera experiencia ocurrió hace 2 años, charlando con el managing partner de un estudio que presta servicios no jurídicos, estamos hablando de estos estudios de auditores que ustedes conocen, me comentó que ellos tenían un análisis de rentabilidad hecho no solamente por departamento, sino hasta por persona que trabaja en un determinado departamento, desde el socio, gerente o quien fuera. Ahí también, la primera reacción fue, no se puede aplicar, no es aplicable a nuestro caso. La segunda reacción, insisto, hace 2 años, la segunda reacción fue, y habría que ver. Y, digamos, el hecho es que nosotros, por primera vez a comienzo de este año, pudimos presentar nuestro análisis de rentabilidad sector por sector, que no es lo más común, creo yo, en los estudios, y que nos costó, pero estamos muy contentos. Y hoy día nos parece imprescindible conocer eso como para actuar como estudio, y ahora ya lo van a ver hacia dónde apunto como empresa. Con respecto a los modelos de negocios de los estudios, en el pasado, y creo que parcialmente también actualmente, no lo digo con crítica, sino objetivamente, yo creo que nuestro modelo de negocios, por lo general, es no tener modelo de negocios. No lo tenemos muy desarrollado eso como un concepto. Hasta ahora nunca lo vimos como importante, por lo menos con las personas con las que yo hablo y un poco lo que uno palpita cuando habla con los clientes y tiene algún feedback. Creo que hay razones para esto y creo que justamente pensando a futuro es algo que seguramente debe ir cambiando, en algunos casos ya debe haber cambiado.
Desde mi punto de vista, no alcanza con ser buen abogado. O sea, el principal problema que tenemos para poder entrar en un modus de modelo de negocios, de plan estratégico, de cooperar con los clientes de alguna manera, es probablemente nuestra propia idiosincrasia como abogados. Los abogados no somos proclives a este tipo de análisis en la mayoría de los casos. Nos gusta trabajar individualmente, nos encanta nuestro trabajo. En el fondo no nos importa necesariamente cuánto tarda de tiempo, siempre pensando en la medida que lo podamos cobrar, porque lo que nos interesa es hacerlo bien, hacerlo perfecto, nos gusta, y así trabajamos todos. Y probablemente son pocos los estudios que tienen organigramas claros, son más grupos de trabajo, estamos con ese concepto que está muy bien, pero que de alguna manera nos impide, creo yo, gestionar un cambio, que creo que el cambio es suficiente. Insisto, si nosotros mismos no nos vemos, nos choca cuando nos dicen que somos proveedores, nos choca si alguien nos dice, no, la cantidad de horas las decido yo, no lo que vos pensás que es bueno. Nos dicen que somos proveedores, nos ofendemos porque a nosotros nos gusta decir que como somos abogados, en realidad somos partners, somos la persona de confianza y como tal nosotros somos los que evaluamos las necesidades del cliente, porque el cliente, como en algunos casos no tiene departamento jurídico, no conoce el tema con tal profundidad. O sea, hay un approach un poco como paternalista que teníamos, que yo lo viví de que me recibí de abogado y ya antes, digamos. Y nos cuesta cambiar un poquitito, pues yo creo que hay que cambiar. Entonces, nosotros no nos vemos como empresarios, no nos vemos como gerentes. En el caso que no nos toque ser socios o dueños en un estudio, o gerentes en el sentido de trabajar también en un equipo, en un escalafón un poco más bajo, pero también podría ser aplicable al gerente en una compañía que tiene la función legal. Entonces, ¿cómo encarar esto? La primera cosa es que nos veamos como que nuestro estudio no es una isla del análisis jurídico, sino que es una empresa. Creo que nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar en la relación con los clientes y nos va a ayudar a nosotros mismos a organizarnos también. Si pasamos al tema de los costos, y yo trato primero los costos y después los ingresos, porque me parece que lo primero que hay que analizar es justamente los costos, y ahí van algunos de los problemas que tenemos, digamos. Nosotros debiéramos normalmente conocer los costos para tratar de definir los precios, más allá del margen que podamos tener para cambiar en uno u otro sentido, y finalmente poder planificar cuáles tienen que ser nuestros ingresos este año, dentro de 5 años, en qué sectores y demás. Por lo general, nosotros no lo hacemos en todos los casos así, o lo hacemos generalmente, o, que es lo más peligroso que nos tocó a nosotros internamente vivir, hacemos con estimaciones. Y nosotros debemos estar haciendo tanto de esto y tanto del otro, esto es lo que nos conviene, esto es muy redituable, pero la verdad que nunca lo terminamos de analizar en detalle como lo analiza cualquier empresa, porque insisto, somos una empresa. La importancia no es solo medirlos, la importancia es analizar los costos, en lo posible reducir los costos. La importancia es conocer los procesos internos, no hablo ahora de los procesos judiciales, los procesos internos que pueden ser más administrativos o los procesos como para llegar al asesoramiento final. Yo creo que conocer el tiempo que lleva algo, la dedicación, definitiva no es una pérdida de tiempo, es todo lo contrario, lo que tendríamos que estar analizando. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, no lo digo como una estimación, si ustedes tuvieran la respuesta, son preguntas retóricas, digamos, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo promedio que le lleva la contestación de una demanda en materia laboral? Es muy probable que no lo tengan tan calculado. Si yo les preguntara cuánto tiempo le lleva a un profesional en el estudio el tratamiento o el mantenimiento desde el punto de vista societario de una sociedad de un cliente, ¿cuánto lleva a inscribir una sociedad del 123 o del 118, una sociedad extranjera? Estimaciones no serán incorrectas, pero no todos lo tienen tan parametrizado. ¿Por qué es importante?
Y ahí vamos un poco al tema de definir los precios. A mí me ha pasado que me encantan los números, analizo, pero yo no tenía la visión en un montón de cosas de lo que pasaba, que muchas veces cuando nosotros cotizamos algún servicio, alguna demanda, una contestación de demanda en poco tiempo, la verdad es que no tenemos un modelo de cómo se cotiza esa demanda, pero no solamente la contestación de demanda, sino cuánto tiempo va a durar, qué se cobra al comienzo, si conviene hacer un fee de éxito o no conviene hacer un fee de éxito, pero no digo solamente para mí, también para el cliente. Y lo que me ha pasado en la práctica, y me muero de la bronca, pero ha pasado así, es que cuando uno estima y no conoce los números, uno que es cauto trata de estimar, por lo general, más vale de más. Y entonces, a lo mejor, si yo les dijera cuál es el ratio nuestro para contestaciones de demandas laborales, cuando yo estimaba que era más de un 100% más de lo que en definitiva, después de un análisis, terminó dando. Es decir, me arriesgaba a que cuando íbamos a cotizar con otros estudios pudieran tener una mejor idea de esto o a lo mejor fueran más agresivos con los precios y termináramos nosotros perdiendo la posibilidad de tener ese cliente. Y en definitiva, con el precio o no precio, es trabajo que no íbamos a hacer, es ingreso que no íbamos a generar. Realmente las estimaciones terminan siendo por lo general equivocadas. A nosotros nos hizo perder algunas cotizaciones y ahora que lo tenemos un poco más parametrizado, pero no en todos los casos, nos damos cuenta que cotizamos de manera más precisa. Y si cotizamos de manera más precisa, igualmente nosotros no logramos quedarnos con ese tema, puede llegar a ser por dos motivos, o porque no trabajamos lo suficiente con nuestros costos y no pensamos un poco más creativos en el tema, o en definitiva, hay alguien que no está haciendo el análisis y está perdiendo un montón de plata, porque hay alguien que lo va a hacer, lo va a tratar seguramente bien, porque todos somos buenos abogados durante 4 años, y cuando quiera hacer el cálculo de que le dio rentabilidad de ese tema, va a haber perdido plata, o más o menos, es muy probable. Eso es un poco lo que yo les quería transmitir, experiencia propia. Con el tema de los ingresos, es muy parecido. Para definir los precios, creo que nosotros estamos, si miramos a futuro, ya muchos lo están haciendo, en algún caso lo estamos haciendo, estamos saliendo sin duda del sistema de facturación por horas. El sistema de facturación por horas es un sistema, antes me asustaba decir esto, ahora lo digo y me divierte, es perverso. Pues es perverso para todos lados, es perverso para el cliente y es perverso desde algún punto de vista para nosotros como estudio. Porque en el fondo, si nos ponemos a pensar, que usábamos desde siempre ese tipo de sistemas en la Argentina y en el resto del mundo, está premiando la ineficiencia. Está premiando la ineficiencia. Y aparte usamos un sistema que es de control de dedicación, de control de costos, para definir precios, que tampoco tiene mucha lógica. Entonces, todas esas cosas, para mí, hace que tengamos que cambiar velozmente lo que estamos haciendo. Y ahí nos vamos al tema de los precios. Mucho se habla y mucho se ha escrito, hay libros buenísimos y son muy entretenidos para los que nos gusta este tema, sobre los métodos alternativos de fijar los precios. Suena muy exótico, pero tampoco lo es. O sea, hay otras maneras de definir precios que sean buenos para el cliente y que sean buenos para nosotros. El problema es que para eso necesitamos tener el control de costos, tenemos que saber qué es lo que nos cuesta para saber si va a ser bueno, si no es bueno y dónde juega la masa crítica o no juega la masa crítica en un determinado tema. Eso es lo que nos está pasando y es lo que de alguna manera nosotros intentamos de cambiar. Y vuelvo al tema de por qué es perverso el sistema de horas. Porque hoy en día los americanos tienen un término que es squeeze the orange, digamos, ¿no? Vamos a apretar a ver cuántas horas tenemos nosotros de abogados disponibles en el estudio y cuánto puede llegar a facturar, cuál es el precio de cada categoría y cómo lo hacemos y si necesitamos más tenemos que agregar más abogados. A mí me da la impresión que eso no funciona ni va a funcionar en el futuro. Nosotros no podemos funcionar y pensar así porque me voy a la segunda experiencia que tuve con este cliente. Si el cliente quiere que nosotros hagamos el trabajo en 50 horas por mes, tenemos que pensar seriamente cómo hacerlo en 50 horas por mes. Y para pensar seriamente cómo hacerlo en 50 horas por mes, tenemos que saber qué hacen nuestros recursos humanos. ¿Qué es mejor? Que lo haga
un socio, que lo haga un gerente, un abogado senior, que lo haga un procurador en algún caso. Eso nosotros no lo sabemos, va a depender del precio que le ponemos, pero lo que tenemos claro es que nosotros tenemos que trabajar sobre la rentabilidad nuestra. Ya no podemos hacer como se hacía antes, que era tan impresionante a lo mejor el abogado que venía, que decía, bueno, yo me tardé 250 horas, este es mi precio y se paga. Eso se terminó, eso no funciona más. Hay que ser muy buen abogado, pero hay que agregarle el valor de decir, soy buen abogado, lo hago una cantidad de horas determinada, lo hago de la manera y en el tiempo que lo necesita mi cliente, y ahí vuelven a unirse desde nuestro punto de vista todos estos factores. El sistema de facturación por horas mata la creatividad, porque no fomenta que nosotros pensemos internamente, de vuelta, cómo distribuir las horas, en uno u en otro sentido. A lo mejor hay abogados, socios del estudio, que están haciendo tareas porque todos nos gusta trabajar y nos gusta ser perfeccionistas, que en algún caso podría llegar a ser un procurador. Y es así. La pregunta es cómo se segmenta eso. Hay que encontrar eso, pero ¿para qué hacerlo si igualmente nos pagan todas las horas? No tiene sentido. Y por otro lado, si del otro lado las empresas dicen, no, vos cobrame por horas, pero el know-how que yo tengo es tan increíble, no sé, soy experto en derecho nuclear aplicado a la minería. ¿Por qué tengo que cobrar por horas? ¿Por qué no puedo entender mejor qué es lo que pasa, qué es lo que necesita el cliente y proponerle de alguna manera la mejor manera de remunerar los servicios? Va y viene de la misma manera. Y aparte, si nosotros no miramos para adentro el tema de las horas y cómo se llevan las horas, vuelvo al tema que al abogado no le gusta ser gerente o no lo ve como una empresa. Tenemos muchos socios que están muy contentos, que trabajan el 100% en sus temas y en sus análisis. Pero la pregunta es, si trabajan el 100% en sus temas, ¿cuánto tiempo tienen para ver la eficiencia o no que están desarrollando los que trabajan en su equipo? Si el trabajo está siendo hecho de la manera más eficiente, si la cantidad de horas son suficientes. Bueno, siempre el mismo tema. Es lo que a nosotros nos sirve para pensar cuando nosotros trabajamos, y creo que a todos nos serviría plantearnos cuando encaramos, sea como individuo, sea como estudio o desde el punto de vista de las empresas, cómo fijar la relación con la contraparte, con la otra parte o con el partner. Se me escapó contraparte, con el partner. Alejandro, cuando puedas ir redondeando, sí, seguramente van a haber preguntas de lo que has dicho. En definitiva, yendo a las conclusiones, yo diría que desde mi punto de vista, todos los abogados lo que tenemos que desarrollar es la parte del no abogado. Todos nosotros fuimos a las mismas facultades, tenemos una educación, partamos de la base, porque es lo lógico, comparable, las facultades son buenas, nuestras experiencias son seguramente similares en cómo hemos aprendido o no hemos aprendido, pero en definitiva eso no alcanza. Si yo tuviera que elegir, cada vez que yo tenga que elegir un socio para trabajar en el estudio, hasta cierto punto de vista un gerente también, yo creo que tiene que tener muy equilibrado la parte jurídica, ser muy buen abogado, pero también la parte de gerenciamiento. Ahora, si me corren y me dan a elegir, yo digo, en caso de duda, yo prefiero tener el que es un buen administrador, el que es un buen gerenciador, porque en definitiva los recursos humanos, los buenos abogados, se los puede incorporar como parte del plantel. El problema es cuando tenemos muy buenos abogados y nos falta que todo un estudio, que toda una empresa o todo un departamento jurídico esté siendo gerenciado. Las empresas vienen más con la historia de gerenciamiento porque es parte natural y los obligan a pensar. A mí me sirvió mi paso por una empresa también durante 13 años. En definitiva, tenemos que, desde nuestro punto de vista, somos prestadores de servicio, no le tengamos miedo, no nos sintamos mal, igualmente podemos ser excelentes abogados, pero tenemos que entendernos como prestadores de servicios. No solamente ser bueno en lo que se hace, sino brindarlo con el packaging y el precio adecuados. Ese es el secreto que nos puede diferenciar. El resto, digo packaging no en sentido peyorativo, digo todo lo que eso significa en la relación. La única diferencia es cómo lo transmitimos y a qué precio lo transmitimos, y creo que necesitamos adaptarnos.